Palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos 11, en el versículo 35 dice la Biblia: las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener, dice la Biblia, mejor resurrección. En el verso 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hermanos, mire, ellos obedecieron a Dios, no importando el costo, obedecieron a Dios, no importando si su obediencia les iba a traer como consecuencia sufrimiento, oprobio, vituperio, rechazo de la gente, pero ellos caminaron por fe. Ahora, mire conmigo, luego que el escritor de Hebreos nos acaba de inspirar, de motivar, de animar, a través de la vida de los hombres que caminaron por fe, en el capítulo 12, verso 1, el escritor, la Biblia empieza diciendo, por tanto, y es una continuación de lo que se nos estaba hablando del mismo tema. Dice, nosotros también, y quiero que preste atención a esa palabra, nosotros también. O sea, hermano, mire, el escritor de Hebreos tiene en mente a nosotros. El escritor de Hebreos quiere que nosotros también tomemos ese ejemplo, seamos motivados por la vida de estos hombres que vivieron por fe, que obedecieron a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las condiciones en las cuales se encontraban, a pesar de que esa obediencia a Dios les demandaba algún sufrimiento. Dice la Biblia, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice la Biblia, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. El escritor de Hebreos quiere animarnos, el escritor de Hebreos quiere alentarnos. Palabra de Dios, hermanos, quiere afirmarnos a nosotros. Y hermanos, la gente, los cristianos a los cuales se les escribe el libro de Hebreos, estaban pasando, hermanos, por desánimo, estaban pasando por adversidad, por pruebas, estaban pasando por luchas. Puede ver usted conmigo un momento, Hebreos capítulo 10, verso 32, Hebreos 10:32 nos da un poquito de luz de cuál era el contexto en el cual ellos estaban enfrentando, el cual ellos estaban pasando. Vamos, los judíos cristianos, los judíos creyentes de aquel tiempo estaban siendo oprimidos, y su fe en Jesús, hermanos, haber aceptado al Mesías, les estaba demandando algún sufrimiento, algún oprobio, algún rechazo de la gente contemporánea. Dice en el verso 32 de Hebreos 10, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los cuales estaban en la misma situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mire conmigo, leímos en Hebreos 11:35, mujeres que recibieron sus muertos mediante resurrección, otros atormentados, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Vamos, el contexto de los cristianos aquí en el libro de Hebreos era de sufrimiento, estaban padeciendo persecución, estaban sufriendo algún oprobio, algún maltrato. Y hermano, mire, y el escritor de Hebreos tiene en mente animarlos a ellos, fortalecerlos. Dice la Biblia, nosotros también, Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, teniendo alrededor nuestro, teniendo en nuestra mente los hombres y mujeres que caminaron por fe en el pasado. Dice la Biblia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos mire usted la palabra, con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Hermanos, si vamos a vivir la vida cristiana, vamos a necesitar paciencia, perseverancia. La palabra paciencia aquí, hermanos, pues es perseverancia. Y mire qué dice, hermanos, verso 2 de Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se nos recuerda, hermanos, que en el sufrimiento nuestro Maestro, Jesús mismo, sufrió la cruz. Versículo 3, considerad, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que mire qué dice, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, estos cristianos estaban enfrentando sufrimiento, oposición, una adversidad, y estaba en juego, hermanos, su ánimo, estaba en juego, hermanos, su vida espiritual ferviente, y qué tragedia, hermanos, qué peligro hay, y en qué peligro se encuentra un cristiano que está desanimado. Y hermano, palabra de Dios nos dice aquí, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, el escritor de Hebreos aquí, hermanos, nos va a llevarnos a considerar la vida de los hombres que vivieron por fe en el pasado. Su fidelidad, su caminar por fe, su obediencia a Dios. No solamente nos trae a memoria los hombres que caminaron por fe, sino también nos trae a memoria la vida de nuestro Salvador, de nuestro Cristo, de nuestro Maestro. Y se nos habla en el versículo 3, considerad a aquel, hablando de Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores. La palabra contradicción aquí es la palabra hostilidad. Y hermano, mire, dice, Cristo mismo experimentó la contradicción, la hostilidad de pecadores, la maldad de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, mire, se nos da el día de hoy recordar los hombres que caminaron por fe, y muchos de ellos enfrentaron el sufrimiento y el dolor a causa de pecadores, la maldad de los pecadores. Cristo mismo en la tierra, hermanos, enfrentó la oposición, la contradicción de pecadores. Y lo que ellos estaban enfrentando en ese momento, hermanos, también venía como consecuencia de pecadores. En el verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El escritor de Hebreos les dice, hermanos, mire, ustedes están sufriendo, pero todavía no han muerto, no han terminado sus días como un mártir, no habían muerto todavía. Dice la Biblia, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y en el versículo 5, hermanos, nos trae a memoria algo que como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, no estamos ajenos a olvidar. En el versículo 5 se nos dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, bueno, habéis ya olvidado la exhortación. Hermano, mire, el desánimo, el desaliento que ellos estaban experimentando, tenía una raíz, tenía una fuente, hermanos, es que ellos habían olvidado las exhortaciones que se les había dado. Y hermanos, cuánta verdad es en nosotros el día de hoy, cuando enfrentamos alguna tribulación, cuando enfrentamos algún sufrimiento, cuando pasamos por un valle de lágrimas, olvidamos principios de la Biblia, olvidamos promesas de la Biblia. Recuerdo las palabras de mi pastor decir que cuando pasamos por sufrimiento, recordamos lo que no debemos de recordar y olvidamos lo que no debemos de olvidar. Y así pasó con los creyentes aquí en el libro de Hebreos. Dice la Biblia, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, y hermano, miren, nos va a traer a memoria aquí, y el escritor de Hebreos va a usar un pasaje de Proverbios 3, 11 y 12, donde dice, hijo mío,
No desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿De dónde vienen los sufrimientos del creyente? ¿De dónde vienen las pruebas y luchas que el cristiano tiene? Hermano, mire, la palabra de Dios nos dice aquí que el sufrimiento proviene de los pecadores, de la maldad de los pecadores. Dice la Biblia, dice en el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Entonces, pecadores, hermanos, estaban causando sufrimiento. Pecadores, hermanos, estaban causando alguna aflicción, alguna agonía. Ciertamente, en Hebreos 10:34 dice, porque de los presos o también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ellos, hermanos, estaban siendo oprimidos, estaban siendo atacados, estaban siendo despojados de sus bienes por causa de pecadores. El sufrimiento, hermanos, que a veces enfrentamos en nuestras vidas, la aflicción, el desánimo, la agonía, pueden ser, hermanos, por causa de pecadores, acciones de pecadores que buscan, hermanos, traernos, atacarnos, hermanos, desanimarnos, la hostilidad de los pecadores en medio de nuestras vidas, de nuestra vida diaria. Pero quiero que vea algo aquí en este pasaje. Quiero que vea que aún en el accionar de pecadores contra usted, Dios está en control. En el versículo 5 dice, habéis olvidado la exhortación que como hijo se los dirige. Hijo mío, no menosprecies hermanos, la disciplina del Señor. La palabra disciplina aquí, que el escritor de Hebreos usa, bueno, la palabra disciplina no solamente, hermanos, es castigo. La palabra hebrea para disciplina aquí, hermanos, es la palabra enseñanza, corrección. Y en sí, hermanos, la palabra disciplina aquí tiene el sentido, hermanos, de ejercicio que madura, ejercicio que fortalece. Entonces, hermanos, mire, Dios tiene en mente disciplinarnos. En los planes de Dios no está ajeno, hermanos, a la disciplina, a la instrucción, a la enseñanza, a la corrección. ¿Para qué, hermanos? Para madurarnos, para hacernos cada vez más, hermanos, maduros y hermanos, y fortalecernos en el Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 12, mire conmigo, el versículo 11 dice la Biblia, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, disciplina aquí es presentado como un ejercicio para madurez. Dios usa disciplina para madurarnos. Dios usa la disciplina para instruirnos, para fortalecernos, para hacernos más semejante a Cristo. Y hermano, algo que los primeros cristianos estaban olvidando era que Dios estaba usando las circunstancias en sus vidas para madurarlos, para fortalecerlos. Vamos, lo que los pecadores hostiles procuran para dañarnos, Dios lo procura para nuestro bien. Lo que ellos procuran para producirnos temor, Dios lo procura para ayudarnos. Lo que ellos planean para destrucción en nuestras vidas, Dios lo planea para salvación. Lo que ellos desean como fuerzas amenazantes de la fe, Dios lo planea como un muro que fortalece nuestra fe. Por encima del accionar de los pecadores, Dios está en control. Y es la razón por la cual el escritor de Hebreos les dice, mire, no menosprecies la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire que dice en el versículo 6, en el verso 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. La adversidad, el sufrimiento. El escritor de Hebreos dice, el Señor. Y mire que dice el verso 6 al final, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7 dice, si soportáis la disciplina,
Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al quien el Padre no disciplina?